Muy buenas noches. Que Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Felices y contentos, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Eso es muy importante. Vamos a orar en esta noche para que el Señor en esta noche nos dirija en la exposición de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu grandeza. Pedimos que tu Santo Espíritu en esta noche podamos sentir su presencia y se pueda manifestar en este lugar. Que todo lo que desde aquí digamos sea para tu honra y tu gloria y la edificación espiritual de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, en esta hermosa noche de miércoles, en este culto de adoración y testimonio, vamos a compartir un tema muy simple pero muy importante. Espero que me puedan comprender en esta noche la intención comunicativa del mensaje de esta noche. El tema se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es el tema de esta noche. Quisiera basarlo en algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. En el libro de Salmo, voy a iniciar desde allí, en el capítulo 34, el salmista David expresaba algo interesante que emanaba de su corazón. Salmo 34, 6 y 7. Y el versículo 8, el capítulo 7 y 8, específicamente los versículos 7 y 8, dice allí el salmista: el ángel de Jehová, todo el mundo conoce ese texto, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo estoy seguro que nadie duda de eso. Yo soy de los que creo en el ministerio angelical. Creo que el ángel de Jehová nos acompaña, ¿verdad que sí? Versículo 8 dice: gustad y ve que Jehová es ¿qué? Es bueno, ¿sí o no? Y bienaventurado el hombre que confía en él. ¿Cuánto creen que Jehová es bueno? Alabado sea Dios. Todos creemos que Jehová es bueno y yo creo que Jehová es bueno. Hay momentos en la vida que nosotros a veces como seres humanos puede ser que lleguemos a pensar de que eso no es así, porque hay procesos en la vida o dificultades o situaciones o circunstancias adversas a lo que yo entiendo, a lo que se me ha enseñado, a lo que durante años he venido escuchando, puede ser que se dé el caso. Y se da el caso porque eso es lo que implica que muchas personas después de creer deserten de la fe o abandonen la fe, porque llega un momento en la vida que tienden a no creer en esas palabras, a dudar de que eso sea así. En el Salmo 37, versículo 5, el salmista también expresa allí algo interesante. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entonces la palabra clave aquí, ¿cuál es? Confianza. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Interesante eso, ¿verdad? Confía en él en cualquier circunstancia. No solamente cuando las cosas van bien, sino confía en él, porque la verdadera confianza se muestra o se evidencia cuando no existen motivos para seguir creyendo. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes en su propia experiencia de vida cristiana ha vivido momentos y ha pasado por procesos difíciles, por crisoles, por experiencia negativa durante toda la vida cristiana, que a veces usted podría pensar o llega al pensamiento, pero ¿vale la pena seguir siendo cristiano? Cuando la circunstancia y todo se me torna contrario a lo que yo entiendo que debe ocurrir. ¿Me explico? Pero el salmista David sigue expresando algo interesante que quiero en el Salmo 138, quiero compartirlo con ustedes también. Salmo 138,
que quiero dejar esas palabras plasmadas en su corazón en esta noche. Salmo 138, versículo 8. Dice allí el salmista: pero Jehová cumplirá su propósito en mí, en usted. Que dice que Jehová, ¿qué? Cumplirá, ¿qué? Su propósito. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, yo entiendo y quiero compartir esa parte. Cada experiencia, cada circunstancia, cada momento, cada proceso que cada uno de sus hijos experimentamos a lo largo de la vida, Dios, el objetivo es que se cumpla el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Óyeme, parece complicado, ¿verdad que sí? Miren, queridos, se cuenta la historia de un joven, se llama Frais. Ese joven era un joven cristiano, muy consagrado, dedicado en los asuntos de la iglesia. Ese muchacho amaba a Jesús, era un joven brillante, un buen profesional. Fue a estudiar a una prestigiosa universidad en su país. Se convirtió en un brillante médico y aparte de eso, cursó una especialidad y también la terminó con notas sobresalientes. Inmediatamente fue empleado en una de las mejores clínicas de su país. Este joven amaba a Jesús, era un fiel cristiano, dedicado a las cosas sagradas. Sin embargo, pocos días después, este muchacho enfermó de una enfermedad aguda, es decir, de una leucemia aguda, una enfermedad terrible, y en pocos días este joven murió. Para los padres de este muchacho, y era una familia cristiana, para los padres de este muchacho, ¿cómo podría tener sentido para ellos, esos padres afligidos de Fray? Para ellos no tenía sentido, porque si este joven amaba a Jesús, era un muchacho fiel en la iglesia, consagrado, dedicado, una persona íntegro, moral y espiritualmente, tanto en la universidad y entre sus compañeros en la iglesia, era fiel, ¿verdad? Estaba en la flor de su juventud, empezando apenas la vida. A pesar de las muchas oraciones de sus padres, de sus amigos, de los hermanos de la iglesia, pero Dios a todas esas oraciones le dijo que no. Que no. Le respondió que no. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué le dijo que no? Sus familiares entendían que no tenía sentido la muerte de este muchacho. Y déjeme decirle lo siguiente, muchas veces las cosas y como Dios actúa muchas veces, para nosotros es un misterio y no la entendemos. De la manera como Dios actúa en muchas circunstancias no lo entendemos. Así existen muchas aflicciones, muchos dolores, sufrimientos que hoy ocurren en el mundo y donde muchos cristianos fieles, consagrados, son víctimas. Y ejemplo de eso tenemos todas las catástrofes que han ocurrido a nivel, lo que pasó recientemente en Haití, en otros países del mundo, cristianos que son sacrificados, acribillados, matados, perseguidos, encarcelados, torturados, ¿verdad que sí? Momentos difíciles, momentos completamente difíciles, pero en ese momento muchas veces clamamos a Dios y pareciera ser que Dios no nos escucha. Eso es lo que muchas veces podemos llegar a pensar, que Dios no nos escucha. Lo que pasa es que nosotros nunca vamos a entender la mente ni el pensamiento de Dios. O sea, nosotros carecemos de la capacidad de entender la mente y el pensamiento de Dios, y ante determinadas circunstancias nosotros a veces nos preguntamos ¿por qué ocurren tales situaciones? ¿Por qué ocurre tal circunstancia?
La palabra de Dios dice claramente que nosotros no comprendemos la mente de Dios ni la manera como Él interviene muchas veces en nuestras vidas. Porque Dios no interviene conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestra mente, ni conforme a nuestros propósitos, ni conforme a nuestra voluntad. Dios interviene conforme a su propósito y de acuerdo como Él entiende. Nosotros oramos frente a determinadas circunstancias. Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido su propia batalla, ha tenido sus propias luchas, sus propias dificultades, sus momentos difíciles. Y yo sé que cada uno ha elevado clamores para su propia familia, para usted mismo, ante una necesidad familiar, ante una situación de salud. De eso yo lo sé, eso no hay lugar a duda. Ante una petición que usted haga a Dios. Yo sé que hay muchos que han estado luchando durante años por algo que quiere que Dios les responda y que Dios conteste sus oraciones. Han estado luchando durante años, pidiendo a Dios en oración. Sin embargo, todavía no se ha dado la respuesta de Dios. Pero muchas veces Dios responde. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no aceptamos la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios no siempre se corresponde con lo que yo quiero y en el momento que yo quiero. Queridos hermanos, habrá momentos en la vida que cada persona nos parece, que a cada persona nos parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Porque se supone que si yo soy una persona cristiana, consagrado a Dios, activo en las actividades de la iglesia, ¿verdad? Un hombre de oración, dedicado a las cosas de Dios. ¿Por qué muchas veces yo tengo que vivir, experimentar tantas circunstancias en mi vida negativa? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tanta crisis? ¿Por qué tantas necesidades? Ese es un cuestionamiento que nosotros nos preguntamos en nuestra mente. Y a veces dudamos del poder de Dios. Y es lo peor que podemos llegar a concluir. Nunca dudemos del poder de Dios, porque su poder es ilimitado. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental de esto? Miren lo que dice el libro de Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 55, en los versículos 8 y 9. Veamos allí por qué es lo que sucede con esto. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice allí el Señor a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios no piensa como pensamos nosotros. Dios no actúa, no camina, ni resuelve las cosas como yo quiero. Siempre yo he aprendido a lo largo de mi vida, y yo sé que cada cual ha tenido su propia experiencia, pero yo he tenido que aprender grandes lecciones. Una de ellas es que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios y los planes de Dios son mejores que los nuestros. Óyeme, me costó, cometí muchos errores, pero he tenido que aprender a lo largo de la vida. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que a veces uno pide cosas, se proyecta cosas, se imagina cosas, le pide a Dios cosas, y lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros le estamos pidiendo. A veces nos desesperamos y a veces pedimos con insistencia a Dios. A veces insistimos tanto que Dios permite que esa oración que no nos conviene sea contestada en contra de la voluntad de Dios, porque es la forma como yo puedo ver, que lo que yo estaba pidiendo con ansiedad no era lo que me convenía. Dios tiene que permitir que ocurran las cosas para que de esa manera entendamos que lo que tú querías no era lo que te convenía. Y eso es funcional en todos los aspectos de la vida, en la selección de una pareja, en un negocio, en muchas cosas que uno siempre se lanza por la tangente, yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios visualiza más allá
que lo que nosotros podemos ver. Dios ve la contra, la pro y la contra. Dios ve las consecuencias de nuestras decisiones que pueden acarrearnos problemas. Nosotros, debido a nuestros sentimientos y emociones, no la podemos visualizar. ¿Me entiendes? No la podemos visualizar, pero Dios la ve más allá. Y Dios busca todos los medios para que ciertas circunstancias no se den en tu vida, ciertas cosas tú no las consigas porque no nos conviene. Miren, yo estoy convencido de esto que lo voy a decir ahora. Hay circunstancias en la vida que al Dios que servimos, al Dios que adoramos, ¿verdad? Y al Dios que clamamos a diario, muchas veces parece que ese Dios está callado. Usted percibe muchas veces que ese Dios parece que está callado, parece que está lejos, parece que está despreocupado, parece que no nos escucha, parece que no entiende, no se preocupa, no ve nuestras necesidades, no ve nuestras angustias que estamos viviendo, nuestras circunstancias, ¿verdad? A veces lo vemos muy lejos. Hermano, yo quiero decirle en esta noche que cuando nosotros, todo nos parece que las cosas están lejos, que Dios no nos responde, es cuando Dios está obrando en silencio. Cuando parece que Dios no nos responde, que usted ve todo oscuro, es que Dios está obrando en silencio. Muchas veces tenemos una necesidad financiera, económica, y pedimos dinero, pero no siempre Dios responde a nuestras peticiones. Porque hay personas que si le da recursos, ¿qué cree usted que puede pasar? Se van de la iglesia. Hay personas que no están preparadas para recibir bendición de Dios, porque las bendiciones que Dios le facilita, las convierten en una maldición para su vida, en una maldición. Y tenemos ejemplos muchísimos en la iglesia de personas que Dios lo ha prosperado financieramente y en los diferentes aspectos de su vida, y esa prosperidad la han utilizado para vanagloriarse, para darse ciertos lujos, ciertos placeres, para vivir en una zona de confort. Me doy a entender, una zona de confort, no para lo que Dios se la utilizó, se la dio, perdón, para que glorificara su nombre. Porque todo lo que Dios nos da es para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Porque muchas veces no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Y yo estoy convencido de eso. Y déjeme decirle, la verdadera fe se prueba cuando no existen motivos para tú seguir creyendo. Por ejemplo, en tu casa tú no tienes nada, la despensa está vacía, está desempleado, tiene una familia, debe la casa, debe el colegio, debe la luz. ¿Qué hago ahora? Debe a los prestamistas, están detrás de ti, te tocan las puertas, tú no sabes qué hacer. Momentos difíciles, no sabes dónde coger. Entonces, en ese momento es cuando nosotros demostramos tener fe. Ahora bien, ustedes dirían, ¿por qué Dios permite esas circunstancias? Sí, es necesario. Por eso decía el profeta Nahum que Jehová es bueno. Nahum 1:7, ¿Jehová qué? Es bueno. Pero a la vez de que Jehová es bueno, Dios y Él fortalece en los tiempos de la angustia. O sea que cuando estamos en momentos difíciles, en desesperación, tal vez en apuro, no desesperado. Podemos estar apurados, pero no desesperados. Podemos estar angustiados, pero no desesperados, porque no podemos permitir caer en la desesperación, porque a ese punto es donde quiere llevarnos Satanás, a que nos desesperemos y perdamos el control, ¿verdad? Y desconfiemos de Dios y busquemos otra fuente de recuperar o de llenar esa necesidad económica o emocional o espiritual. No, eso es lo que quiere. Podemos estar allí, pero en ese momento, en esas circunstancias adversas y difíciles, es cuando realmente se prueba y se evidencia nuestra verdadera fe. Por eso dice el profeta Nahum, Dios a través del profeta, realmente Dios es bueno.
Porque la bondad de Dios no solamente se muestra cuando las cosas van bien, cuando hay bonanza. La bondad de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios se manifiesta cuando hay necesidades, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades y en nuestras necesidades. Eso es lo que yo no entiendo. Y es lo que nosotros como seres humanos no vamos a llegar a entender nunca, porque la mente de Dios, nosotros no estamos preparados para comprender la mente de Dios, porque la mente de Dios es finita, es infinita y nosotros somos finitos. Nahum dice, Jehová es bueno y es fortaleza en las angustias, es la fortaleza en los tiempos de angustia para nosotros. Pero hay algo, la otra parte del versículo dice, pero Él conoce a quienes, a los que en Él confían. ¿Y cómo se muestra la confianza en Dios? ¿Solamente cuando hay bonanza? No, la verdadera confianza en Dios se muestra cuando no existen motivos para usted seguir creyendo. Que está viviendo circunstancias difíciles, que está pasando por un crisol y una circunstancia que usted no entiende, no haya forma, pero Dios, ¿dónde tú estás? Mira lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Y muchas veces en ese ambiente de confusión espiritual que muchas veces expresamos, se pierde de vista a Dios. Miren, mi papá, en una ocasión, yo viví un momento tan difícil. Todo me iba mal. Y mi papá me dijo, si Dios no te escucha, entonces sírvele al diablo. ¿Me entiende? Todo me iba mal. Eso me dijo mi papá. Entonces muchos amigos se aprovechaban y decían, pues tú tienes una sal, tú lo que tienes que hacer es ir al mar y darte un baño, meterse 7 veces en la playa y bañarte para que te quite esa sal. Malas burlas, el escarnio de las personas, de los supuestos amigos, entre comillas. Son momentos donde hasta la familia muchas veces te abandonan, te dejan a un lado, te desprecian. Todo el mundo, nadie quiere nada con el que no tiene nada, que el que tiene problemas y dificultades, la gente se aleja. Solamente Dios es que está ahí a tu lado. Aunque no lo percibamos, pero sentimos su presencia. Dios está ahí. Lo que tenemos que en esos momentos de confusión espiritual, en esos momentos de problemas y circunstancias difíciles, en vez de perder la vista de Dios, mejor consagrarnos más. Pero mucho, ¿qué pasa? Cuando se sienten en esos momentos, en vez de buscar más de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Dejan de asistir a la iglesia, se desaniman, no vuelven más a la iglesia, dejan de estudiar la Biblia, dejan de orar, pierden el hábito de orar, y algunos pierden hasta el control de sí mismos, y muchos comienzan a cuestionar a Dios. Y en estos momentos de dolor, aflicciones y sufrimientos, comienzan a decir y a cuestionar y a preguntar, pero Dios, tú sabes lo que yo estoy sufriendo, tú tienes parte, tú sabes de mi problema, Señor, tú estás pendiente a mis problemas, a mis necesidades, a mi situación. Muchos comienzan a cuestionar a Dios. Y quiero decirte en esta noche que Dios, en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, aunque tú no veas a nadie, Dios está a tu lado. Simplemente lo que tenemos es que confiar. Ustedes podrán decir, bueno, pero es muy bonito hablarle aquí. Pero hermanos, eso que yo estoy hablando con ustedes, permítame, excúsenme que me ponga de ejemplo, lo he vivido en mi vida, en los 33 años que tengo sirviéndole al Señor y ministrando para Dios. ¿Me entiende? 33 años. La situación más reciente fue cuando yo fui víctima de Telefree. ¿Se acuerda? Aquí tenemos el profesor que no me deja mentir, Alexis. Yo perdí 210,000 pesos que no eran míos. Me dejé llevar de la emoción. Consulté a Dios, oré a Dios, es cierto, oré a Dios. Tal vez Dios me dio respuesta y me orientó a través de otros medios, pero yo seguí las emociones y no me llevé tal vez de las orientaciones. Me caí en el negocio, me emocioné, tomé un dinero prestado que no era mío. Cuando vino el golpe, ¿qué pasó?
Wow, qué situación más difícil. De ver 300,000 pesos casi mente sin ser mío, ¿dónde lo iba a sacar? Dios mío, un momento difícil para mí y mi familia. ¿Qué hicimos nosotros? Simplemente reconocimos, admitimos ante Dios que habíamos fallado, nos humillamos ante Dios. Señor, perdónanos. Reconocemos que cometimos un error porque no esperé la respuesta de Dios. Simplemente oré, pero no esperé la respuesta de Dios. Cometí un error, reconocí, me arrepentí, mi familia y yo nos arrepentimos. Y Dios inmediatamente me dio la respuesta. Inmediatamente. Pero yo no entendía que era un plan de Dios. Me permitió pasar por ese proceso para darme algo mejor. No lo entendí hasta que no vi el hecho, hasta que no vi lo que aconteció. Pero yo seguí confiando. En medio de ese ambiente seguimos dando una campaña en Consuelo. Que la gente me veía bien ensacado y bien vestido, pero no sabía la situación que yo estaba viviendo. La situación económica, no tenía nada. Lo que tenía era muchos problemas, tenía que pedir a la gente para poder comer ese día. ¿Entendieron? Pagando rédito. ¿De dónde lo iba a pagar? Yo simplemente dije, Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda. Entiendo que cometí un error. Perdóname. Pero necesito que tú me saques de esta situación. Y Jehová es quien saca del hoyo tu vida. No importa qué tipo de situación sea financiera, eso no importa. Es decir, que en vez de cuestionar a Dios, en vez de dejar de orar, aumenté la oración. En vez de dejar de asistir a la iglesia, nunca dejé de asistir a la iglesia. En vez de estudiar la Biblia, aumenté la capacidad de estudio. En vez de dejar de servir a Dios, al contrario, seguí siendo instrumento de Dios, dando campaña y conferencia y seguí activo. El plan del diablo tal vez era ese. Pero el plan de Dios era que tenía algo mejor para mí que lo que yo tal vez estaba pidiendo y orando durante años. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que en esa circunstancia seguimos confiando. Entonces, hermanos queridos, voy a finalizar con esta parte que dice. Miren, para alguien, no sé si en esta noche yo estaré predicando para alguien que está viviendo un proceso difícil o tiene alguna necesidad especial, algún problema que no ha podido resolver, sea financiero, sea de salud, no importa qué índole de problema sea. Yo lo que quiero que usted entienda en su mente que para Dios no hay nada imposible y que nosotros servimos a un Dios poderoso, ¿verdad? A un Dios poderoso que su poder es ilimitado. Al Dios de lo imposible le servimos, ¿no? Al Dios que todo lo puede. Simplemente lo que tenemos es que confiar y seguir confiando en Él. Porque en esta circunstancia a veces pensamos que Dios nos ha abandonado. A veces pensamos que Dios nos ha dejado solo a nuestra suerte. Solamente Dios nos dice, confía en mí que esto pasará. Esto pasará. Pero sigamos creyendo, hermanos, aunque no exista motivo para seguir creyendo. Pero nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. No importa las circunstancias que tengamos que vivir. Que el apóstol Pablo, inclusive, el apóstol Pablo pudo expresarlo cuando escribió allí en los Filipenses algo interesante que quiero leerlo con ustedes. Y la vida, hay que vivirla así, la vida cristiana, humilde, sencillo, sujeto a la voluntad de Dios. Pablo expresó allí en el capítulo 4, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra clave? Aprender a contentarse cualquiera que sea nuestra situación. Si hay abundancia, amén. Si no hay, amén. Si lo que hay es arroz vacío yo como. Si lo que hay es un plátano vacío yo como. ¿Me doy a entender? Si no importa lo que haya, si es un pan con agua, comas un pan con agua. Si le cortaron la luz, aprenda a vivir sin luz. Antes se vivía así. Eso es lo que está diciendo Pablo, a contentarme, viva contento.
En esos momentos, yo me voy a poner a llorar, no, me voy a volver loco. Muchas personas pensaron que yo me iba a tirar del puente. Muchas personas pensaron que yo me iba a volver loco. Al contrario, yo puse a Jehová en mi problema. Le puse mi problema a Dios en sus manos. Y realmente Dios respondió. Dios me bendijo de tal manera que yo no me lo imaginaba cómo Dios me iba a bendecir, cómo Dios iba a intervenir en mi problema, en mi situación. Y eso es importante porque a veces las personas cuando tienen viven en una zona de confort, es decir, viven en una comodidad económica que todo se les facilita. Cuando llegan los momentos en que hay escasez, que la cosa se pone en precaria, que hay problemas, deuda, compromiso, no hay dinero, tengo necesidades, paso a veces hasta hambre para comer, o tengo que pedirle a algún amigo algo para dejar en la casa para la comida. Hay momentos difíciles que como cristianos tenemos que vivir y es necesario que eso acontezca en mi vida. En la vida cristiana no todo es color de rosa, hay espinas que clavarse. Hay circunstancias difíciles que tenemos que vencer, hay barreras que tenemos que superar. Dice Pablo, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sí, hay que aprender a vivir abundancia. Cuando hay abundancia, amén. Pero cuando no hay, amén también. Eso no se llama conformismo, eso se llama humildad. Sé vivir humildemente, dice Pablo, ¿verdad? Y la otra parte, en todo y por todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces ahí viene el versículo que ustedes todos conocen. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Eso es maravilloso, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el versículo, ¿verdad? Siguiente que expresa el apóstol Pablo ayer. Entonces, hermanos, eso es muy interesante que en esta noche nosotros conozcamos esos puntos importantes en nuestra fe. Quiero decirte, antes de concluir, en esta noche, que lo que Dios hace sí tiene sentido, aunque no tenga sentido para ti. Pero para Dios tiene sentido porque Dios sabe por qué lo hace, por qué permite las circunstancias en su vida, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, pero sí lo que Dios hace y permite en nuestras vidas sí tiene sentido. Lo que sucede es lo siguiente, hermanos. Lo que sucede es que Dios actúa de acuerdo a sus pensamientos, Dios actúa de acuerdo a sus planes, Dios actúa de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su propósito. No a los tuyos, sino de acuerdo a los de Él. Porque el tiempo de Dios es perfecto, el nuestro no. El de Dios es perfecto y cuando nosotros permitimos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, las cosas ocurren de la manera más correcta posible. Porque las cosas cuando ocurren en el tiempo de Dios, ocurren de forma perfecta. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice, todo lo que al cristiano le acontece, le hacen a bien, o sea, le acontece para bien. Pero la otra parte del versículo dice, de acuerdo a su propósito, conforme a lo que se han llamado, de acuerdo a su propósito, hermanos queridos. Así que dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Que Dios sea ¿qué? Dios en nuestras vidas. Y que Dios interviene en nuestras vidas para nuestro bienestar. Y sabe que cada circunstancia que permite es con un objetivo de bienestar para ti y para mí. Que Dios te bendiga en esta noche. Bendiciones. Gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche por tu maravilloso amor, por tu grandeza y por tu poder y por todas las bendiciones que nos ha dado a lo largo de nuestras vidas, por cada circunstancia y por cada proceso que tú nos permites pasar o experimentar en nuestras vidas, porque sabemos que ante los mismos tú tienes un propósito de bienestar y tus planes son mejores que los nuestros y tus pensamientos son mejores que los nuestros.
En esta noche presentamos nuestra congregación, esta congregación, cada hermano que en esta noche se ha dignado en venir a honrarte con su presencia. Tú conoces nuestras experiencias, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros problemas y necesidades, la ponemos en tus manos. Permito, Dios, que cada cual vea una respuesta ante sus necesidades, que tú escuches nuestras peticiones de nuestro corazón y de acuerdo a tu voluntad, tú la respondas. Bendícenos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén.